La administración Trump ha anunciado que se está preparando un ataque contra Irán. En las últimas semanas ha habido protestas que se han vuelto violentas. Ha habido disturbios. Ahora hay un supuesto apagón de Internet, según informan los medios de comunicación occidentales. Washington ha mantenido conversaciones preliminares sobre un posible ataque contra Irán, según el Wall Street Journal. La administración Trump ha debatido un posible ataque después de que el presidente Donald Trump repitiera sus amenazas de golpear a la República Islámica si el régimen mataba a manifestantes, algo que, según se informa, ha ocurrido. Todo esto, por supuesto, citando fuentes anónimas. Y voy a repetir lo que él dijo. Irán está buscando la libertad, quizá como nunca antes. Estados Unidos está preparado para ayudar. Así que, Alina, ¿qué está ocurriendo exactamente aquí? ¿Es esto solo otra excusa para que Estados Unidos se prepare para una guerra con Irán, para librar una guerra contra Irán? Porque el gobierno iraní ha estado diciendo que la parte violenta de estas protestas ha sido respaldada por Estados Unidos y por Israel. Están citando exactamente este tuit de Mike Pompeo, el primer director de la CIA de Trump, diciendo que el régimen iraní está en problemas, trayendo mercenarios como su última esperanza. Disturbios en decenas de ciudades bajo asedio. 47 años de este régimen. El código es 47. ¿Casualidad? Feliz Año Nuevo a cada iraní en las calles y también a cada agente del Mossad que camina a su lado. Quiero decir, en cuanto al tuit de Mike Pompeo, bueno, su publicación en realidad era prácticamente la misma información que se repitió en los medios israelíes. Creo que fue en I-24 News, así como por otros miembros del establecimiento político dentro de Israel, en los medios hebreos, por supuesto. Pero la información que se transmitía allí decía que no hay que creer ni por un segundo que los disturbios en Irán sean simplemente orgánicos, que en realidad han sido fabricados esencialmente y se jactaban Mossad. Ahora bien, esta es la cuestión. Hay que reconocer que el pueblo de Irán tiene quejas legítimas, muy legítimas, sobre sus graves condiciones económicas. Es importante entender lo que ocurrió en septiembre y octubre de 2025. Los países del E3, Alemania, Francia y el Reino Unido, activaron el mecanismo de restablecimiento automático, lo que significa que se volvieron a imponer las sanciones de la ONU a Irán, y estas sanciones supusieron un golpe enorme para la economía iraní. Ahora se ha obligado legalmente a 193 países de todo el mundo, todos los Estados miembros de la ONU, a cortar todos los lazos económicos y financieros con Irán. Eso incluye sancionar a todos los bancos iraníes, excluirlos casi por completo del sistema financiero internacional SWIFT, sancionar las exportaciones de petróleo y sancionar todas las industrias dentro de Irán. Esto supuso un golpe para la economía iraní y evidentemente tiene que estabilizarse de alguna manera. ¿Y qué provocó esto? Que la moneda iraní se desplomara y se depreciara alrededor de un 50% en un par de meses. Estamos viendo una inflación masiva en los productos, obviamente porque Irán está siendo aislado económicamente. Hay un efecto paralizador sobre las pequeñas y medianas empresas y sobre la persona iraní trabajadora promedio. Así que podemos ver, y este es un impacto muy real de lo que hacen las sanciones, el efecto paralizante que tienen sobre la clase trabajadora de Irán. Ahora bien, mucha gente dijo que no era la primera vez. Es decir, Irán ha estado prácticamente sancionado desde la Revolución iraní de 1979. Y eso es cierto. Esto fue muy evidente en 2015 con el acuerdo nuclear con Irán, cuando las cosas se calmaron un poco. Ese era precisamente el propósito del acuerdo nuclear con Irán. Por supuesto, cuando Trump se retiró en 2017 o 2018, eso supuso de nuevo un golpe bastante importante porque significó que Estados Unidos había restablecido sanciones unilaterales.
Pero eso fue solo por parte de Estados Unidos, aunque tuvo efectos secundarios, especialmente sobre los estados de la UE. Pero eso seguía significando que otros países del mundo, incluidos incluso los de la UE hasta cierto punto, podían en distintos grados participar en el comercio internacional con Irán, así como en la cooperación financiera, aunque muy restringida en muchos aspectos, debido a las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Ahora lo que estamos viendo es que la economía iraní y su comercio han caído prácticamente a cero. Está intentando encontrar una forma de estabilizarse y, obviamente, de encontrar una salida a esa situación. Este es un país que hasta 2015 ya había afrontado estas sanciones anteriormente, era económicamente débil y solo en los últimos 10 años ha conseguido reconstruirse poco a poco. Y por eso el BRICS también ha desempeñado un papel importante en la iniciativa de la Franja y la Ruta y en esos sistemas alternativos de infraestructuras económicos y financieros que han sido establecidos y liderados por Rusia y China. Ha dado a países como Irán la capacidad de participar en el comercio y los negocios internacionales, eludiendo, evidentemente, la infraestructura financiera dominada por Estados Unidos, que ha sido la principal fuente de asfixia económica para Irán. Y aunque eso aún se está materializando, la alianza BRICS está trabajando en muchas de estas diferentes infraestructuras financieras alternativas. Así que, hasta que eso se vuelva más eficaz, Irán todavía tendrá que recorrer el difícil camino de enfrentarse a estas sanciones occidentales. Pero mientras tanto, estamos viendo cómo se producen estas protestas masivas. Este es el propósito completo de la guerra económica. Este es el propósito completo de imponer sanciones desde el principio. La idea es asfixiar a una población civil hasta tal punto que reaccione y se vuelva contra su propio aparato estatal. Esto no quiere decir que no haya habido otras quejas legítimas contra el Estado de Irán, las ha habido. Pero en la situación actual, la situación se ha vuelto tan grave para la población iraní, teniendo en cuenta que en junio de 2025 también tuvo lugar la Guerra de 12 días, en la que Israel atacó infraestructuras vitales y causó destrucción en ciertos sectores económicos de Irán. Eso significa que el Estado iraní ahora tiene que gastar dinero para reparar esos daños, agotándolo aún más de recursos vitales que podrían haberse utilizado para su población. También vimos recientemente que Irán se enfrentaba a una crisis de agua, provocada de nuevo por décadas de sanciones impuestas al país. Y, por supuesto, también hay aspectos de mala gestión implicados en ello. Así que ahora mismo tenemos estas protestas en marcha, que en muchos sentidos son el resultado directo de la guerra de sanciones. Ese es su propósito. También es importante recordar que las sanciones, aunque supuestamente forman parte de la Resolución 1929 de las Naciones Unidas, en última instancia violan el propio principio de los derechos humanos recogido en la Carta de la ONU, ya que constituyen una forma de castigo colectivo sobre una población civil. Y tenemos múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que han votado específicamente en contra de las sanciones, incluso en el caso de Cuba, por ejemplo, debido al impacto que tienen, al coste en derechos humanos que las sanciones imponen a la población civil. Así que esta es la situación actual en Irán. Hay protestas y al mismo tiempo, ¿qué está ocurriendo? Los servicios de inteligencia occidentales e israelíes están aprovechando esto, infiltrándose en las protestas y generando violencia masiva con el fin de desestabilizar el actual gobierno iraní. Porque al hacerlo, consiguen varias cosas. En primer lugar, fracturan la unidad nacional en un momento en que Estados Unidos e Israel están amenazando a Irán. Así que se están declarando guerras constantemente contra Irán, especialmente en los últimos meses, y sobre todo
con lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Esto también ha sido una señal de advertencia para Irán. En este momento, el aparato de inteligencia iraní, junto con su ejército y su policía, tiene que hacer frente a los disturbios dentro del país, lo que también genera tensiones operativas y puntos ciegos que Estados Unidos e Israel podrían aprovechar en su beneficio, quizá para emboscar a Irán en algún momento futuro. Al mismo tiempo, los disturbios están destruyendo pequeñas y medianas empresas, así como infraestructuras vitales, lo que está afectando económicamente a un país ya duramente golpeado por las sanciones. ¿Cómo están ayudando estos alborotadores a su país? El objetivo de estas protestas es expresar las quejas del pueblo iraní sobre el impacto de las sanciones en Irán. Y sin embargo, estos alborotadores están destruyendo propiedades e infraestructuras, lo que significa que están ejerciendo más presión sobre el Estado, una presión que afectará al pueblo iraní cuando el gobierno tenga que reparar esa infraestructura. Así que en realidad, yo sostendría que hay una base sólida para decir que estos disturbios y estas protestas legítimas están siendo aprovechados por los servicios de inteligencia occidentales y por el aparato de inteligencia israelí. Ese era el propósito de las sanciones desde el principio. Y de hecho, soy de la opinión de que este sería, en mi opinión, el momento ideal para atacar a Irán. Lo sería. En este momento hay un caos generalizado en Irán. Existen, obviamente, las protestas a favor de la República Islámica, pero también las protestas en contra de la República Islámica, o aquellas que básicamente reclaman algunos cambios económicos y presionan al Estado para que afronte las repercusiones económicas que las sanciones están teniendo sobre la población. Luego están los alborotadores que están destruyendo infraestructuras. Es un momento clave para Israel y Estados Unidos si quisieran atacar a Irán. Y añadiré un último punto. Hace unos meses leí un artículo en el Wall Street Journal y había, no recuerdo quién, pero era un experto del que creo que era el Atlantic Council. Y lo que él había dicho en realidad es que vamos a empezar a ver un nuevo enfoque sobre cómo se está tratando a Irán. Lo que me pareció interesante es que vamos a ver lo que Israel hizo en Gaza. Básicamente el concepto de cortar el césped. Atacar sistemáticamente a Irán cada pocos meses para agotar su economía e infraestructura, erosionándola gradualmente y debilitando así su economía junto con las sanciones. Esto forma parte del objetivo de debilitar al gobierno iraní y en esencia desmantelarlo. Y puedo ver que probablemente esto sea lo que podría suceder. Pero dicho esto, ¿pueden Israel y Estados Unidos, en concreto Israel, gestionar la represalia iraní? Vimos lo que le ocurrió a Israel la última vez. Si hubiera continuado una semana más, habría sido aniquilado. Estados Unidos básicamente agotó la gran mayoría de sus interceptores de misiles THAAD. Quiero decir, utilizó unos 115 y solo produce alrededor de 55 al año. Entonces, ¿cómo se van a recuperar esas cifras? Es muy interesante ver lo que va a suceder. Pero como dije, estamos tratando con una hegemonía muy desesperada y van a intentar hacer todo lo posible para debilitar a Irán. Porque Irán es fundamental para la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y para resistir el imperialismo occidental en Asia Occidental. Al hacerlo, se debilita la capacidad de Estados Unidos para controlar el comercio y las finanzas globales, etc. Irán es un pilar muy central en todo eso. Creo que gran parte del pánico actual se debe a que Irán va, entre comillas, reprimir a los revolucionarios de colores, hasta el punto de que esto acabe por terminar. Y ahora Estados Unidos está hablando abiertamente de un ataque. Pero están llegando pruebas, Alina, de la implicación de Estados Unidos e Israel, si es que siquiera podemos separarlos. Gran parte de la atención se ha centrado en Israel. Esto es lo que dijo el Jerusalem Post al principio. El Mossad impulsa las protestas en Irán, mientras agentes se unen a los manifestantes con un mensaje en farsi. A medida que las protestas crecen en todo Irán, el Mossad publicó un inusual mensaje en farsi, instando a los manifestantes a actuar.
diciendo que está con ellos en las calles, en medio de la creciente presión económica y la tensión. Amid the rising economic pressure and tension. Then the Cradle reported on this. An Israeli minister has admitted. Luego, The Cradle informó sobre esto. Un ministro israelí ha admitido que agentes del Mossad están operando dentro de Irán. El ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, dijo que los agentes israelíes están activos en Irán en medio de las protestas provocadas por el colapso. Ahora, las pruebas no dejan de acumularse. Haaretz acaba de escribir que hubo una operación encubierta de influencia israelí que utilizó cuentas falsas y contenido generado por IA para promover al príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, y abogar por la restauración de la monarquía. Ese artículo señalaba que a principios de 2023, Pahlavi realizó su primera visita oficial a Israel, siendo el hijo del último Shah derrocado por la Revolución Islámica. The son of the last Shah, overthrown by the Islamic Revolution. He visited the visit by the Visitó Israel. La visita del príncipe heredero iraní, organizada por la entonces ministra de Inteligencia Gila Gamaliel, fue cubierta por los medios israelíes, y los informes repitieron la versión oficial. La visita demostraba que no hay animosidad entre los pueblos israelí e iraní, sino solo entre los gobiernos y el régimen. Luego se pasa a hablar de los detalles de esta operación de influencia. Pero existe una conexión profunda entre la llamada oposición en el exterior de Irán y lo que está ocurriendo. Quiero decir, aquí hay una prueba irrefutable, Alina. Hay un enorme elemento de injerencia extranjera. There's a huge element of foreign interference here. Oh yeah, there is, and they're very open about it. This is the thing. Oh, They're very open sí, about lo it, hay. because it's also Y son muy abiertos al respecto. Esta es la try to cuestión. Son muy abiertos al respecto porque también forma parte de la operación de guerra psicológica para intentar desmoralizar a Irán, desmoralizar a su propio aparato de inteligencia y militar y a su clase política, diciendo algo como estamos operando, estamos en vuestro país y vamos a desestabilizarlo. Creo que incluso fue en Twitter o en X más bien, donde cambiaron la bandera de la República Islámica de Irán por la antigua bandera de Irán bajo el Shah. Así que estamos viendo todo este tipo de operaciones psicológicas que se están desplegando desde el aparato de inteligencia occidental en su conjunto, intentando desmoralizar y socavar a Irán, pero la realidad es que solo pueden hacer hasta cierto punto. Mi opinión personal es que van a aprovecharse de las sanciones. Van a seguir avanzando y fomentando disturbios para desmoralizar y fracturar a la sociedad iraní. Y ahora mismo, como dije antes, si se quiere tener una defensa unificada contra el imperialismo o la agresión occidental dentro de Irán, el pueblo necesita estar unido. Eso no es necesariamente así dentro de Irán. Por lo que yo veo, Occidente no tiene la capacidad militar para enfrentarse a una guerra a gran escala con Irán, pero sí tiene la capacidad de provocar un caos económico dentro del país, posiblemente atacando y golpeando una y otra vez, debilitando su infraestructura junto con las sanciones para debilitar aún más al país. Y obviamente esa sería una forma importante de intentar coaccionar al establishment si el gobierno de Irán quiere mantenerse, probablemente utilizando las mismas tácticas que están empleando en Venezuela, es decir, coaccionar y ceder ante las principales exigencias de Occidente con el fin de aliviar las tensiones y suavizar las sanciones. Así que creo que es un momento muy difícil para Irán en este momento, en mi humilde opinión, porque sí, está en el punto de mira de la batalla entre el auge de un mundo multipolar y Estados Unidos en su intento de mantener la hegemonía global. Sabemos con certeza que la inteligencia israelí tiene una presencia muy destacada dentro de Irán. Es decir, vimos cuando el líder del buró político de Hamas fue asesinado en julio de 2024, ocurrió en Irán, dentro de su habitación. Y durante la guerra de 12 días, cuando Israel lanzó los ataques preventivos, ocuparon dentro de Irán. Ya tenían agentes dentro de Irán que habían desactivado sus sistemas de defensa aérea, lo que en realidad permitió a Israel emboscar a Irán de forma bastante significativa el primer día.
Tras la guerra de 12 días, la inteligencia iraní encontró varios almacenes donde el Mossad estaba, en esencia, estableciendo bases e incluso fabricando armas, que ahora podrían entregarse fácilmente a los alborotadores para aprovechar las protestas que tienen lugar en Irán. Así que esta es la cuestión. Occidente sigue teniendo la capacidad, ya sabes, un aparato de inteligencia muy poderoso que sabe cómo manipular la opinión pública, puede infiltrarla y puede movilizarse de maneras que desmoralizan y socavan. Y esto es algo ante lo que Irán en su situación actual debe tener mucho cuidado de cara al futuro, porque es un momento muy volátil. No se trata solo de actividades contra el gobierno iraní. También hay protestas masivas en apoyo al actual gobierno iraní, y existen otros ejemplos de ello. Aquí está Press TV, a pesar de lo que es, en la práctica, una fuerte represión en Internet. Aquí hay más imágenes de protestas que tienen lugar en apoyo al gobierno. Así que, obviamente, no existe un sentimiento universal contra el gobierno. Y la injerencia extranjera, especialmente de Estados Unidos e Israel, las pruebas de ello se han ido acumulando. Parece, Alina, que Estados Unidos e Israel perdieron su factor sorpresa durante la guerra de 12 días. Diría que es algo similar en Venezuela, donde están saliendo a la luz nuevas informaciones que indican que Estados Unidos utilizó algún tipo de armas sónicas para paralizar a ciertas fuerzas armadas venezolanas que operaban sistemas de defensa aérea, de modo que no pudieran funcionar. Sabemos que Estados Unidos estaba saboteando todo lo que podía desde dentro de Venezuela, pero aún así no logró avanzar lo suficiente para lograr un cambio de régimen completo. En Irán, durante la guerra de 12 días, ocurrió algo parecido. Hubo un ataque sorpresa que realmente golpeó a Irán durante el primer día y medio, y luego, de repente, Irán estaba listo para responder. ¿Ves que el resultado vaya a ser diferente ahora? Porque aquí no hay sorpresa. La revolución de colores está justo delante de ellos, junto con el apoyo de Israel y de Estados Unidos. Sí, creo que, ya sabes, es muy importante para el pueblo iraní en este momento mantener, diría, un sentido de integridad unificada frente a lo que podría suceder. Sigo pensando que hay una vulnerabilidad que se está manifestando actualmente dentro de Irán con estas protestas en curso, porque son más grandes que las protestas del pasado. Y además ocurre en un momento en que el imperialismo occidental está, en cierto modo, en sus últimas etapas y bastante desesperado. Como dije antes, se trata de las protestas y de las dicotomías interiorizadas dentro de la sociedad iraní, porque como mostraste en esos videos, también hay muchos iraníes que apoyan firmemente o intentan mantenerse leales a su gobierno estatal. Creo que comprenden los objetivos imperialistas generales en su país y lo que ese tipo de fragmentación significaría para ellos. Sin embargo, si Irán no logra controlar de algún modo lo que está ocurriendo, se expone a ciertas vulnerabilidades que Israel y Estados Unidos podrían aprovechar. Pero creo que para mí lo que me gusta destacar específicamente es la vulnerabilidad económica en la que se encuentra Irán ahora, debido a los mecanismos de restablecimiento que se activaron hace un par de meses y lo que eso significa para la economía iraní. Y, por supuesto, sí, ahora ha establecido relaciones con China y Rusia que pueden ofrecer algún tipo de salvaguarda. Pero todavía tenemos un cierto camino por recorrer en cuanto a desarrollar la infraestructura necesaria para otorgar a Irán, así como a Venezuela, ese tipo de independencia financiera para tener completamente la capacidad de desvincularse del control de Occidente. Así que no creo que sea una situación desesperada ni que Irán vaya a caer mañana. No, no se trata de eso. Pero ahora tienen que estar vigilantes. Deben asegurarse de reprimir las operaciones de inteligencia israelíes, agentes dentro de Irán, que han estado actuando sin control allí durante bastante tiempo. Y al mismo tiempo, deben intentar transmitir calma al pueblo iraní en la medida de lo posible,
para crear unidad y evitar que se aprovechen de la situación. Porque sí, creo que lo harán. Pienso que Occidente, tenga o no la capacidad, va a atacar de nuevo a Irán, incluso a veces sabiendo que recibirá varios golpes, si eso significa hasta el punto que pueda colapsar más adelante. Y como dije antes, también sirve para desestabilizar Irán. Las relaciones de China con Irán y sus proyectos más amplios, como el bloque BRICS y todas esas otras oportunidades comerciales que conlleva, forman parte de ello. Así que, de nuevo, la desestabilización es lo que mejor hace Estados Unidos. Ir por el mundo desestabilizando países y estados para poder dividir y dominar, explotar sus recursos y disuadir su capacidad de trabajar y colaborar con socios alternativos como China. Así que creo que es algo que debe preocuparnos, pero con suerte, el Estado será capaz de gestionarlo. Hablamos mucho sobre el declive del imperio estadounidense, sobre la decadencia y la crisis del imperialismo de Estados Unidos. Pero nada de eso significa que sea malo en todo. Esta es una de las pocas armas que todavía tiene a su disposición. Si miramos el dólar, si miramos las armas nucleares, y luego miramos esto, quizá esas sean las tres más importantes que le quedan. Sabes, sé que has recibido algunas críticas de gente cuando dices que la soberanía tiene que venir primero, que preservar los actuales arreglos políticos iraníes es muy importante y que eso debe anteponerse a las demandas económicas. Sé que has recibido algunas críticas por esto, pero mira lo que están haciendo esos manifestantes, Alina. Exactamente como dijiste, están incendiando instituciones religiosas, están quemando supermercados, están prendiendo fuego a hospitales y camiones de bomberos. Se trata de infraestructuras vitales, del tipo de infraestructuras que la gente necesita simplemente para vivir en sociedad. Así que, en efecto, creo que podemos ver la relación entre la soberanía y las tensiones económicas que pueden estar entre los factores que impulsan este momento actual en Irán. Sí, porque al final del día, mira, si Irán colapsara mañana o si el régimen colapsara mañana, ¿qué vendría después? Quiero decir, algo que he preguntado a mucha gente es, vale, los manifestantes están en las calles y entiendo sus quejas, pero ¿qué es exactamente lo que buscan? Sabes, el Estado iraní, el gobierno iraní, se encuentra actualmente en una situación muy difícil debido a las sanciones y tienen que encontrar la manera de gestionarlo. También vale la pena señalar, por cierto, que aunque muchos dirían que sí, hay corrupción dentro del Estado, y eso es cierto, también debemos recordar que curiosamente, y esto es algo en lo que la gente no suele pensar, la corrupción del Estado, especialmente en el caso de Irán, está en muchos aspectos facilitada por 4 décadas de sanciones. Porque quiero decir, cuando realmente no tienes la capacidad de participar en el comercio y los negocios internacionales de una manera legítima, tienes que encontrar otros medios económicos paralelos con los que, supongo, gobernar y generar riqueza para un Estado, o gestionarla, por así decirlo. Así que, en muchos sentidos, incluso he sostenido que las sanciones que Occidente ha impuesto a Irán han creado, en realidad, lo que mucha gente en Occidente describiría como un sistema más represivo, además de pobreza y otros problemas. Pero también, supongo, la economía paralela que se ha desarrollado dentro de Irán a lo largo de los años. Pero creo que lo que intento decir es esto. Si Irán colapsara mañana o si el gobierno cayera, ¿qué vendría después? ¿Qué es lo que realmente buscan los iraníes? ¿Qué tipo de sistema de gobierno desean? ¿Buscan una economía más liberalizada? ¿Significa eso que les gustaría colaborar con Estados Unidos? ¿Qué es exactamente lo que persiguen? No creo que haya una imagen muy clara de ello. Y esa es también una de las razones por las que el movimiento puede ser fácilmente secuestrado por Occidente y su propia agenda, porque no existe un objetivo realmente definido de lo que quieren los iraníes.
Y en cuanto al Estado, creo que si quiere aliviar parte de la presión económica sobre la población, tendría que entablar negociaciones con Trump. Porque creo que fue ayer cuando Trump declaró de forma muy abierta que la situación va a empeorar mucho para Irán, a menos que básicamente vuelva a negociar con Estados Unidos. Es decir, se trata de una amenaza directa. Entender que la agitación económica que atraviesa actualmente Irán y la frustración de los iraníes que llevan décadas soportándola es una consecuencia directa de los mecanismos de restablecimiento y, evidentemente, de las sanciones y la política de Estados Unidos en general. Así que creo que si Irán llegara a caer, eso permitiría a Estados Unidos o a Occidente, en un sentido más amplio, llevar a cabo una captura corporativa. Estaría abierto a la captura corporativa. Y es precisamente lo que condujo a la revolución en Irán, en primer lugar, porque antes de la revolución de 79, Irán estaba siendo explotado y sus recursos eran saqueados. Gran parte de esa riqueza no llegaba realmente a la inmensa mayoría de la población. Sí, había una especie de clase media aristocrática que estaba viendo los beneficios de eso, pero no la abrumadora mayoría del pueblo iraní. ¿Será ese el futuro de Irán de ahora en adelante? Pero también la conexión de Irán con, obviamente, las facciones de resistencia de Asia Occidental en general, que han sido la única fuerza dentro de Asia Occidental que se ha enfrentado al imperialismo occidental en la región, eso quedaría completamente, supongo, desmantelado. ¿Y qué significaría eso para la región en su conjunto y su capacidad de resistir al imperialismo occidental? Y luego, si ampliamos la perspectiva, ¿qué significaría eso para China en cuanto a poder establecer sus propios objetivos? ¿Qué significaría para los BRICS? ¿Qué significaría para la iniciativa de la Franja y la Ruta y todas esas otras rutas comerciales y formas de cooperación alternativas? Esa es, en cierto modo, la base de un mundo multipolar. Por eso digo que Irán es muy importante. Si llegara a caer, afectaría a las luchas de liberación global, a la capacidad de establecer un mundo multipolar. Sería un grave obstáculo para ello. Pero también tendría repercusiones a largo plazo para el pueblo iraní, porque el país quedaría abierto a los intereses y la explotación extranjeros. Así que si hablamos primero de liberar al pueblo iraní, creo que el imperialismo occidental debe debilitarse de forma significativa. Luego, con el tiempo, se producirán cambios desde dentro.